somos tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos estuvieron aquí el día miércoles? Levanten la mano, quiero verlos. ¿Cuántos estuvieron aquí el día miércoles? Es que ustedes son del otro grupo, es cierto. Ustedes son no estuvieron. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. ¿Cuántos sabían que el Señor está acá? Hoy nos vamos a gozar. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Gloria a Dios. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al verso 4. Gloria a Jesús. Hay una palabra en estos versículos, o más bien es una frase. Es una frase que es muy interesante y que es vital para nosotros que la entendamos y que aprendamos. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? Amén. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pregunto, ¿quién llevó a Jesús al desierto? No los escucho, ¿están acá? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, era obvio que tuvo hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Gloria a Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo: siempre el enemigo va a venir a ti en el momento de la necesidad. En el momento de la lucha, en el momento de la prueba, en el momento donde necesitas una respuesta, el enemigo va a tocar tu mente y te va a preguntar por tu Dios. Por eso, hermanos, es importante que nosotros nos fundamentemos en la palabra. Porque cuando ese momento llega, usted no quiere orar, usted no quiere adorar, usted no quiere alabar, usted no quiere leer. Pero si ha metido palabra, el Espíritu le va a traer palabra y usted va a saber cómo responder. Dice la Biblia, y vino él el tentador y le dijo: si eres hijo, no el hijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Hermano, después de 40 días Jesús decir, no solo de pupusa vive el hombre. No solo de chuchitos, no solo de, hermano, de tamalitos viajeros, no solo de comida vive el hombre. Yo creo que cualquiera de nosotros, hermano, después de un ayuno, no creo que estemos diciendo, no solo de oración vive el hombre, hay que ir a buscar. La frase importante acá es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. Aquí hay una transición. Jesús hizo esta transición. El diablo estaba ofreciéndole a Jesús que transformara, que convirtiera las piedras en pan natural. Y Jesús dio una respuesta espiritual. Dígale al que está a su lado, a su vecino: no solo de pan vive el hombre. Ya no vivas de lo que te dice la gente. Ya no vivas de lo que la gente te pregunta, de lo que la gente señala, de lo que
tu papá, tu mamá, tu vecino, ya no viva ya no viva de lo natural, viva de lo espiritual, porque teniendo lo espiritual, todo lo demás es agregado. Bendito sea el Señor. Ya no viva, hermano, de las noticias. Las noticias hoy en día han alarmado a la gente está asustada, la gente tiene miedo. No viva de la noticia, no viva de los resultados, hermanos, de los pronósticos. Viva de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y hay algo que está escrito para cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Puede tomar su asiento, pero dígale a su vecino, Dios te va a hablar hoy. El Señor había ayunado 40 días y 40 noches. Sintió hambre. Precisamente en ese momento de debilidad humana fue cuando apareció el tentador haciéndole una invitación que era la más necesaria. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Ya tienes hambre. Y ya que eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y no, a nosotros el enemigo no nos dice muchas cosas. ¿Y no que eres el Hijo de Dios? ¿Y por qué el Señor no te ha contestado esta petición? ¿Y por qué tu Dios no te ha hecho esto? ¿Y por qué tu Dios no ha hecho esto? ¿Cómo respondió Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero el Señor, hermano, dio una respuesta de autoridad, una respuesta de poder, una respuesta para callarlo definitivamente. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué significa no solo de pan vivirá el hombre? Esa frase tan hermosa, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué significa? Hermanos, el Señor con ese ejemplo nos hizo comprender algo muy, pero muy importante, que para sustentar nuestra vida no es el pan material lo que nos debe de preocupar, sino de estar llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que sustenta el alma y el corazón. Hay cosas por las que usted no tiene que orar. Usted no tiene que orar por la comida. ¿Y por qué? O sea, no que no va a alargarse por los alimentos, no va a pedirle al Señor, dame de comer mañana. Sin lugar a equivocarme, sus refrigeradores están llenas ahorita. Sobre todo si viene una tormenta de nieve, tienen un galón de leche extra, porque estamos confiando en que vamos a estar mucho tiempo acá. Siempre estamos como queriéndonos adelantarnos al Señor. Como que si fuera tan bonito estar en este mundo, hermanos. Razón tenía el apóstol Pablo cuando decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es una ganancia. Yo quiero hablar primero del pan material, porque muchos de nosotros hemos convertido piedras, sí. Nosotros hemos convertido muchas piedras en un cierto pan. Solamente pregúntese, ¿cuántos este año que acaba de pasar? Dígame si el año 2020 no nos esforzamos por conseguir el pan para nuestra familia, para que estuviera en la mesa. ¿Cuántos de nosotros no descuidamos, hermanos, muchas cosas por buscar el pan? ¿Cuántos no descuidamos la casa de Dios y otras cosas que son más importantes por buscar el pan? Descuidamos lo principal, descuidamos la palabra que da vida por otras cosas que no tienen vida. Al principio del culto yo decía que nosotros los seres humanos, hermanos, aparece una cosita y buscamos la excusa para no estar en la casa de Dios. Pero bien cuando nos dan un tiempo especial o cuando pasamos aquí decimos, David decía que es mejor 1000 días fuera de tu casa. ¿Cómo es? Somos buenos para decir esos versículos que estamos lejos de cumplir. Que estamos lejos, hermanos.
de hacerlo realidad en nuestra vida. Entonces el Señor nos hace un llamado a no afanarnos por conseguir el pan material, sino por ser llenos del alimento espiritual, y ese alimento espiritual es la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 27 dice que no debemos de trabajar por la comida que perece. ¿Cómo? Eso significa no debemos de poner nuestro empeño. Juan 6, 27, muchachos, por favor. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es la comida que a vida eterna permanece? La palabra. ¿Dónde tiene que estar su enfoque, su prioridad? ¿Dónde tiene que poner su mayor atención? ¿Dónde tiene que estar sus prioridades, todo, su desgaste? ¿Dónde? En la palabra. Porque esta palabra lo va a llevar a la eternidad con Cristo Jesús. Pero el día que nos muramos vamos a dejar de comer, hermanos. Y se acabó. Trabajar no por la comida que perece. Hay que trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Hermanos, yo en esta noche quiero decirle algo. Hay algo que me molesta a mí. Y eso que me molesta, hermano, es cuando yo me entero que alguien de la iglesia no viene a un culto por una cosa tan sencilla, porque al patojo se le rompió el zapato y se fue a comprarlo al mall. Por favor. Porque la doña, hermano, se dio cuenta que no tenía harina para las tortillas mañana. Por favor, por eso no va a venir al culto. Porque el don dice que ya no tiene gasolina y va a echar gas y se va a tomar un café por allá. Por eso no va a ir al culto. ¿Y amas a Dios? ¿Y vamos para el cielo? Entonces el Señor dice, no trabajen por eso. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. No podemos olvidar que el Señor nos ha prometido que si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Nada nos faltará. Cuando nos esforzamos por conseguir el pan con el sudor de nuestra frente y nuestras mesas están llenas, nuestras refrigeradoras están rebosando, pero nuestro corazón está vacío, nuestra alma está desnutrida, estamos, hermanos, débiles. ¿Por qué? Porque físicamente estamos bien alimentados, pero espiritualmente el alma está con hambre y no le damos de comer. Hemos convertido muchas piedras en pan. Muchos de nosotros en nuestras aflicciones, en nuestras angustias, hemos convertido piedras en pan para saciar nuestra vida. ¿De qué piedra estamos hablando? Primera piedra, de la primera piedra llamada muchos. Escuche bien, y voy a poner una plataforma, una sola base aquí para toda la predicación. Si hay alguien que le gusta estar en la presencia de Dios en la alabanza, soy yo. Muchas veces mis momentos más hermosos son a solas con Dios en mi carro. Ni siquiera en mi casa, sino a solas yo y Dios. Y ahí grito, lloro, brinco, pataleo y hago lo que quiero para que nadie me critique. Eso es lo más lindo, es la presencia de Dios. Ahora bien, el corazón de la oración es la alabanza. Preste atención, esta es una clave. No se apresure, no corra a orar sin adorar. Entraré por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Ahora bien, ¿cuál es esta piedra que nosotros hemos convertido en pan? Muchas, bueno, voy a decir, la iglesia de Dios en el mundo hemos cambiado la palabra, la predicación por la alabanza.
No que sea malo, es bueno, pero no es la prioridad. Mire, nuestros cultos pueden ser lindos, de adoración, de alabanza. Nos sentimos satisfechos, gozosos durante el culto. Nomás termina la alabanza, se sientan y se duermen la gente. ¿Por qué? Porque viene la palabra. La palabra que es con la que tienes que responder en el tiempo de la batalla, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la guerra, en el tiempo cuando se enoja tu vecino. Con la palabra tienes que responder. Esa que vas a escuchar en ese momento es cuando la gente se duerme. En la alabanza no. El vacío de nuestra vida, hermanos, se llena con la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios ha llenado nuestro vacío, la alabanza explota espontáneamente. Hemos cambiado la piedra llamada oración de poder. ¿Usted conoce las oraciones de poder? Porque o la iglesia del mundo, hermano, los cristianos se han enfocado únicamente en la oración de poder. Hermano, hoy tenemos un culto poderoso. Yo lo que sé que donde quiera que hay un culto, hermano, y si Cristo está ahí, el culto es poderoso. No hay oración de poder, no hay culto de poder. Donde Cristo está, ahí está el poder, y no hay otro mayor poder que el poder de Cristo. No sé si me está entendiendo. Hoy tenemos una vigilia de poder. Pero acabas de estar en un culto. Y en el culto que estuviste no era de poder. ¿No estaba Jesús allí? ¿Por qué buscamos los cultos de poder? ¿Por qué buscamos, hermano, hemos convertido esa oración de poder? Queremos que el pastor haga una oración de poder hoy. Si siempre que ora en el nombre de Jesús es de poder. Jesús no cambia de poder, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hermanos, yo no sé, no entiendo cuando piden oración de poder. La oración de poder, o sea, no sé a qué se refiere la gente cuando dice que queremos una oración de poder. No sé a qué se refieren porque, repito, si Jesús está ahí está todo, hermano, ahí está el poder. Y entonces mucha gente se conforma con una oración a la semana, pero que esa oración sea de poder, hermano. O sea, ellos dicen, voy a llenar el tanque. Porque hoy voy a hacer una oración de poder para que me alcance el fin de semana. Y viene cayéndose, hermano, que parece borracho ya que no puede espiritualmente. ¿Por qué? Porque supuestamente tuvo una oración de poder y tuvo una llenura de poder en la administración, en el fluir del Espíritu Santo. Pero hemos descuidado lo principal, la predicación de la palabra. La palabra. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando usted se enfrente con el diablo, no le va a decir, diablo, anoche me eché una danzadita, vamos a ver cómo te va. No. Esa danzadita, hermano, se gozó usted, se regocijó usted. Pero esa danzadita con el diablo no. La palabra, con la palabra es la que va a hacer efecto. Con la palabra es la que tiene que enfrentar las cosas. Jesús cuando estuvo allá en el desierto, no le dijo, yo sé cantar bonito. Yo sé cómo tocar bonito. Yo sé, no. Escrito está. Hay que conocer la palabra. Hay que orar con la palabra. Hay que conocer la palabra. Porque Jesús dijo, la palabra que habéis oído es la que os va a juzgar. La palabra, no las canciones que hayas cantado. Es la palabra. La otra piedra que hemos convertido en pan para llenar algo en nosotros es el emocionalismo.
Muchos de nosotros nos gusta saltar, nos gusta cantar. Cuando, hermanos, en la iglesia y hablamos de la santa presencia de Dios, la presencia de Dios, si es de Dios, ya es santa. O sea, no hay que por qué decirle la santa presencia de Dios. O sea, Dios no tiene dos presencias, tiene solo una, ¿verdad? O sea, no hay santa y no santa. ¿Están aquí, iglesia? Hermanos, donde las lenguas, la danza, la profecía, el reposo en el Señor llenó el culto, hermano, pero, hermano, hizo falta la palabra. Porque esas cosas, mire, esas cosas son buenísimas. Le dije al principio, me encanta la adoración, pero en base a la palabra. En base a la palabra. Hermanos, voy a hacer una invitación. Vaya que Guillermo nos dijo eso, ¿eh? Les invitamos a una vigilia de hombres, una vigilia de poder. Pues si Jesús va a estar allí, seguramente va a estar el poder de Dios ahí. Seguramente. Donde está Jesús, ahí está el poder. Gloria a Dios por eso. Tenemos que aprender, hermanos. Y sabe una cosa, la predicación es solamente es, por decirlo así, el complemento. Si has danzado, si has cantado, si has adorado y te llevaste la palabra, te fuiste, hermanos, rebosando de gozo. Sí, porque hay gente que dice, bueno, la adoración estuvo bonita, pero la palabra no me gustó. ¿De quién sería que habló el pastor? ¿De un político? O viceversa, ¿verdad? No, la alabanza, no, los hermanos no fluyeron. Sí, ellos pueden fluir, pero si usted anda más helado que un refrigerador, ¿cómo? O sea, ¿verdad? Dice, no, no estuvo buena la alabanza, pero la palabra sí estuvo buena. Bueno, por lo menos ahí me dan un 100 a mí, ¿va? Por el mensaje. Quiero que vea por favor 2 Timoteo capítulo 4 verso 1 y 2. 2 Timoteo 4, 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que dances, que cantes. ¿Qué dice el verso 2? Que prediques la palabra. Tres cosas importantes. Mire, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la recomendación, la palabra. El mandato de Pablo o la exhortación de Pablo a Timoteo es: predica la palabra. No le dijo aprende a cantar. Obviamente había un ministerio que de eso se encargaba. La palabra es lo más precioso, hermano. Jesús mismo dice la Biblia, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, que Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Juan capítulo 6 verso 24 dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente quiere oír a Jesús. Las personas no tienen sed de música, no tienen sed de profecía. Las personas tienen sed de escuchar a Jesús, la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que da esperanza. ¿Y por qué que necesitamos llenarnos de la palabra? Porque no podemos seguir viviendo solo de pan. Necesitamos vivir de la palabra. La Biblia dice que por la palabra de Dios nosotros alcanzaremos riquezas en Él. La Biblia nos enseña que cuando Jesús predicaba en Lucas capítulo 7, llevaban, hermanos, dice, aconteció después, Lucas 7:11, estoy leyendo,
póngalo por favor, lo vamos a ver. Lucas 7, 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Hermanos, la palabra, aprende a oír la palabra. La palabra, solamente el poder de la palabra de Dios nos da la fuerza para seguir adelante sin importar las situaciones que podamos estar viviendo en nuestra vida. Porque la palabra de Dios es la que nos da vida. Es la palabra de Dios la que nos da vida. Muchos de nosotros, mucha gente viene a las iglesias muertos de amor, muertos de fe, muertos de esperanza, muertos de ánimo. Pero escuchan la palabra y la palabra lo fortalece. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra, nos alejamos de la iglesia, de la casa del Señor, cuando venimos a escuchar la palabra del Señor, de pronto ya estamos nosotros deteriorados, ya como que no. ¿Sabe una cosa, mi amado? Cuando yo estoy orando y estoy leyendo y estoy, hermano, con la computadora y música y leo y escribo y tomo una frase y esto, y me acuerdo de alguna situación de un hermano, de una familia, y le digo yo: Señor, gracias, aquí está la respuesta. Gloria a Dios, los hermanos hoy van a oír una respuesta que estamos. Y no llegaron. Digo: wow, Señor. ¿Saben? Me siento triste. Porque la palabra de Dios nos purifica, hermanos. La palabra de Dios nos purifica. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con danzar. No. ¿Con qué? Guardando la palabra. Yo no estoy en contra de todas esas cosas, hermano, ya se lo dije. Eso es algo que nos, hermano, que celebramos aquí por la victoria. Danzamos, cantamos, celebramos lo grande que es el Señor y todo eso. Pero lo que necesitas es la palabra. Lo que hacemos debe estar fundamentado en la palabra. Si usted ve a alguien haciendo algo que no está fundamentado en la palabra, está fuera. Es en la palabra. Todo esfuerzo por cambiar nuestra vida es en vano sin el poder de la palabra de Dios. Todo. Su palabra nos limpia, nos purifica, cambia nuestra voluntad, cambia nuestras prioridades, cambia nuestra manera de vivir. Es la palabra de Dios que es luz en nuestro camino. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tú y lumbrera a mí. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si usted no quiere caer, si usted no se quiere tropezar, si usted quiere caminar recto, si usted quiere andar bien, usted tiene que entender que lo que le va a ayudar es la palabra. ¿Qué es la palabra? La Biblia es el mapa de nuestra vida, la brújula de nuestro camino. Sin llenarnos de la palabra de Dios, andamos a la deriva, sin rumbo, sin sentido en este mundo. La palabra de Dios nos guía nuestras decisiones, guía nuestros pasos, nos permite conocer la voluntad de nuestro Dios. Es la palabra, porque la palabra de Dios trae orden a nuestra vida. No lo demás, no esas piedras que hemos convertido en pan, no los cultos de poder, no las oraciones de poder, no las vigilias de poder. Un hermano me dijo este fin de semana, porque este mensaje lo prediqué para los otros hermanos. No crean que son ustedes son los preferidos, no, ya los hermanos de los grupos del 14, del 8 al 14 ya lo recibieron el miércoles. Y me dice el miércoles una familia:
pastor, como no nos toca venir el sábado porque van a venir ustedes, ¿verdad? Los grupos que están aquí hoy, me han invitado a una vigilia de poder, hermano. Como usted dijo, me dijo, se zafó rapidito, hermano. ¿Cuántos están acá? La Biblia dice que es la palabra la que pone orden a nuestra vida. Todo el mundo, lo que existe, la constelación, el cosmos, todo lo pone en orden la palabra de Dios. No sale una estrella sin la palabra de Dios. El sol no se mueve sin la palabra de Dios. La luna no alumbra sin la palabra de Dios. El viento no existiría sin la palabra de Dios. La nieve no caería sin la palabra de Dios. Todo lo sostiene la palabra de Dios. Y si Él sostiene todas las cosas, ¿no te sostendrá también a ti? ¿No te sostendrá también a ti? ¿No va a ayudarte también a ti? Si es la palabra la que también te dio vida. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Es la palabra la que pone luz en nuestro camino. Todo lo que puede estar desordenado, la palabra de Dios lo pone en orden. Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, únicamente la palabra de Dios le puede poner ese orden que necesita. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa que la palabra de Dios es viva? O sea, la palabra de Dios no está muerta. Cuando este verso lo vi y le presté atención y lo leí una y otra vez, eso de que la palabra de Dios es viva. O sea, cuando usted anda la palabra de Dios en su corazón, usted anda con vida. ¿Me entiende? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Todo lo de la palabra de Dios se lleva a cabo porque es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué parte el alma y el espíritu? La palabra parte el alma y el espíritu. ¿Por qué la palabra parte el alma y el espíritu? Para definir las emociones y nuestra adoración a Dios. La palabra nos identifica, nos pone de un lado y de otro. O estás aquí o estás acá. En el alma están las emociones, en el alma el ser almático es el que se duele, el que se enoja, el que se molesta, el que peca, el que hace todo. Pero el espíritu es el que, hermanos, el Señor nos dejó para poder acercarnos a Él, para poder adorar a Él, para poder, hermanos, llegar a su presencia. Y Él dice, la palabra corta en el ser humano el alma y el espíritu. Es la palabra lo que nos pone o en un lado o en el otro. ¿En cuál está usted? Es la palabra la que hace eso. Imagine qué tremendo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es la que discierne los pensamientos del corazón, de la mente. Es la palabra de Dios. La palabra es la brújula del alma que lo lleva a la salvación o a la, bueno, obviamente si no lo obedece, ¿verdad? Póngase sobre sus pies, por favor. Es la palabra. Ahora yo quiero decir algo aquí rápidamente. Seguro que, bueno, hermano Saturnino estuvo aquí el día miércoles, entre algunos poquitos otros hermanos que estuvieron acá. Y estoy seguro que escucharon cosas diferentes. Amén, hermana Nolve estuvo aquí también. Qué bueno es comer el mismo pan la segunda vez cuando a uno le ha gustado, ¿verdad? Gloria a Dios. Escúcheme por favor. La palabra fue escrita y en esa palabra estabas tú. Escúcheme por favor. En esa palabra estabas tú. ¿Cómo estabas tú, hermano? Tú estabas ahí en esa palabra.
en esa palabra. Esa palabra que da orden, que pone orden. Ahí estabas tú. Dios escribió y diseñó tu vida con su palabra. Mis ojos vieron tu rostro, o mi embrión vieron tus ojos, como usted quiera llamarle. Y en él estaban escritas todas aquellas cosas que fueron después. En él estaban escritas todas aquellas cosas de ti que fueron después. ¿Sabe una cosa? Lo que usted ha vivido estaba escrito. Está escrito. El Señor no se tarda. El Señor viene pronto. Y un día vamos a conocer los misterios. Hay un versículo poderoso que estaba leyendo en el libro de Hebreos capítulo 6, que solamente a los maduros pueden entender que nosotros somos capaces de recibir de parte de Dios los poderes del siglo venidero. Dios, el Señor, nos ha confiado, pero no nos hemos activado para ver ese poder de los siglos venideros. Lea, por favor, Hebreos capítulo 6. Usted lo va a encontrar ahí. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te doy gracias por los hermanos que están aquí, por los que nos están viendo, por estas vidas, Señor, que te han recibido, Señor, en sus corazones. Si desea contactarnos, puede llamar al 443-955-9677 o a nuestro correo electrónico nelso1amaya@gmail.com o a nuestro WhatsApp +1-443-955-9677.